a tocar cuatro tipos de generaciones principales, que son el arco senil, el arco limbar de Vogt, los depósitos de hierro y la piel de cocodrilo, o también conocido como el cocodrilo chagrin. Entonces voy a tratar de ser lo más específico posible y lo más didáctico en la medida de pues, que se pueda decir de cierta manera. Si tienen pregunta, pues están en la libertad también de hacerla. La idea es no simplemente dar la charla, sino también pues tener como un tipo de conversatorio si es posible. Entonces vamos a comenzar. Entonces el arco senil, en principio, pues tiene varios nombres, dependiendo en qué momento del periodo de vida se presente. Entonces tenemos el arco senilus o el gerontoxon. Principalmente este se da después de los 60 años, pero más adelante lo vamos a explorar un poquitico más. Está el embriotoxón anterior o también el arcus juvenilis. Este embriotoxón anterior o arcus juvenilis como tal es una degeneración, pero no de tipo senil, sino más que todo es de tipo lipídica. Es la generación más común. De los 50 a los 60 años, el 60% de la población va a tener el gerontoxón o arco senilis o el arco corneal, y mayor a los 80 años, el 99% de la población va a estar o lo va a presentar. ¿Quiénes son los que tienen mayor predisponencia a tenerlo? Las personas de raza negra y, o más que presentarla, como tal en la población, lo va a presentar a una menor edad como tal. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que menores de 44 y menores de 40 años, pacientes que veamos, que menores de esa edad que tenga el arco senil, pensemos que no es por envejecimiento o generación como tal, sino es por un tipo de hiperlipoproteinemia que pueden presentar estos pacientes. Hay dos principales, que es la 2A y la 2B, en donde se ha evidenciado que hay un aumento en los niveles de LDL en la 2A y en la 2B es un aumento en los LDL también, pero también de los LDL y las apoproteínas B. Entonces, siempre ten en cuenta, pacientes menores de 40 años que lo presenten, pues indagan un poquito más, no simplemente pasarlo como arco senil y ya. En pacientes, principalmente esto se da de forma bilateral, de forma simétrica como tal, pero hay momentos en que se dan de forma unilateral. Entonces, si nos encontramos un arco senil en un solo un ojo, debemos pensar que hay una oclusión de la arteria carótida contralateral de ese ojito, ¿listo? Y principalmente se basa, o el mecanismo fisiopatológico, de cierta manera, de esta degeneración es porque hay depósitos de lípidos. Estos depósitos de lípidos es importante que lo tengamos en cuenta, que se van a acumular en dos membranas principalmente de la córnea, que es en la membrana ASM y en la membrana de Bowman. En principio, este arco senil comienza, o los lípidos del arco senil se comienzan a depositar en la membrana de ASM, y a medida que avanza la edad, se va a depositar en la membrana de Bowman. O sea, de cierta manera, al final, el arco va a ser completo entre membrana de Bowman, estroma y membrana de Descemet. Importante que en la primera etapa de esta generación corneal se comienza a presentar pues en el cuadrante inferior de la córnea, posteriormente en el... ay, no, ya que... Ay, en el cuadrante inferior y luego en el cuadrante superior. Después, con el tiempo, pues la mitad del arco inferior se va a unir con el superior para formar completamente el arco senil. Entonces, en principio, en las primeras etapas de la generación se comienza a formar el arco senil inferior, luego el arco senil superior, y posteriormente como esas mitades de arco se comienzan a unir ya en la parte palpebral. Siempre tener en cuenta, va a haber una zona lúcida de Vogt. Esta zona lúcida de Vogt es el borde más posterior del arco con el limbo. Entonces vamos a ver un espacio lúcido entre el limbo como tal y el borde más posterior del arco senil. Histopatológicamente, entonces como ya le estaba diciendo, hay acumulación de lípidos en la membrana de Descemet y en la membrana de Bowman. Histoquímicamente, entonces, ¿de qué se va a conformar este arco senil? De colesterol. Este es de colesterol, fosfolípidos y glicéridos neutrales. Importante que en la gran proporción de los estudios que se han hecho, lo que más se ha relacionado con esto son los triglicéridos elevados. Son los triglicéridos elevados en sangre, lo que más se relaciona también con esta, adicional ya como le decía, de los LDL y los VLDL. Aquí esta microscopía me pareció muy chévere traer la colación,
porque aquí pues tenemos acá el limbo, tenemos la córnea, tenemos la esclera y tenemos el cuerpo ciliar. Las flechas están mostrando la acumulación de los lípidos como tales, de los lípidos que se van a comenzar pues, acumular como tal, y luego van a tener una migración de cierta manera posterior o anterior al limbo hasta llegar a la parte de la córnea. Tener en cuenta, como ya lo estaba comentando, que la primera membrana que se ve involucrada en esta degeneración corneal es la membrana de Bessem. Con el posterior del tiempo, estos lípidos van a estar en la membrana de Bowman y cuando avanza van a tener un tipo como de forma, que lo han descrito de forma como de reloj de arena de cierta manera, o sea, es como si uno pensara que pudieran atravesar toda la córnea para continuar con la otra parte del otro reborde corneal. Importante también, y lo que se sabe en cuanto a la fisiopatología de esta generación, es que, porque la pregunta es cómo llegan los lípidos hasta allá, y es por el aumento de la permeabilidad capilar en los vasos limbares. A medida que yo tengo mayor concentración de lípidos en sangre, va a haber mayor permeabilidad de los vasos, sobre todo las uniones oclusivas que están en el endotelio de los vasos limbares. Cuando hay un aumento pues, de los lípidos como tal, las uniones oclusivas se van a separar de cierta manera y van a permitir el paso de los lípidos pues, a la córnea como tal. Entonces, tener en cuenta cómo pasan a través del aumento de la permeabilidad capilar. Importante en esos pacientes es en personas menores de 40 años, como ya lo había comentado, siempre pensar que hay una alteración o una enfermedad física de hiperproteinemia y que adicional va a haber un aumento pues en el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, siempre tenerlo en cuenta y no simplemente quedarnos como, bueno, tiene un arco senil y ya, sino siempre tenerlo como en cuenta que hay algo más allá de lo que se de esa parte en el riesgo cardiovascular. Vamos a pasar ahora a Antes de hablar. los 40 años, pues no se denominaría arco senil, sino se describe como degeneración lipídica periférica en 360 grados. Ok, Y profe. tenerla no necesariamente quiere decir que haya alteración de los lípidos, ¿no? Que es lo que tú dices, pues descartarlo, pero no necesariamente quiere decir que tenga una Gracias. dislipidemia o alguna alteración de las proteínas encargadas de cargar los lípidos. Bueno, Listo, profe. Sí, señor. Vamos a pasar entonces ahora a la segunda generación que vamos a ver, que es el arco limbar de Bock. Esto, los libros lo reconocen como una degeneración estromal, sin embargo, hay unos autores que lo van a relacionar con una atrofia epitelial y una calcificación de la membrana de Bowman. Entonces, tenerlo en cuenta. Eh, Arco senil o gerontoxón anterior o embriotoxón anterior en la membrana de Essemet y la membrana de Bowman. Arco limbar de Vogt, vamos a encontrar una atrofia en el epitelio, sobre todo en las células basales epiteliales, y una calcificación de la membrana de Bowman. Característico es que el limbo de la zona interpalpebral es la única que va a estar afectada como tal. Entonces, en la apertura ocular o en la hendidura palpebral, en el limbo, sobre todo en el limbo nasal, es donde vamos a encontrar estas tipos de lesiones que ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, más nasal que temporal y únicamente en la zona interpalpebral. Principalmente en mujeres de raza blanca. El 55% de los pacientes entre los 40 y los 60 años van a presentar este arco limbar de Bock y después de los 70 años casi el 90% de la población lo va a tener. Hay dos tipos principales, el tipo 1 y el tipo 2. Entonces, el tipo 1, que si acá lo vemos antes, pues la lesión está pues en la hendidura interpalpebral. Y en el tipo 1 hay una banda delgada concéntrica. Siempre va a haber una separación lúcida entre la lesión o entre la generación y el limbo. Como ya lo dije, hay destrucción de la calcificación de la membrana de Bowman. Y acá llaman la atención que en los hallazgos histopatológicos hay unos huecos entre estas calcificaciones que hay en la membrana de Bowman. Como tal, esto muchos autores lo han considerado que se produce o puede ser una primera etapa o etapas iniciales de la queratopatía en banda calcificada, que es otro tipo de generación corneal. Entonces, este tipo 1, hay una banda delgada concéntrica, hay separación entre el limbo, hay una destrucción de la membrana de Bowman y puede ser los estadios iniciales de la queratopatía en banda calcificada.
Y importante también que vamos a encontrar, pues, en la histopatología, los agujeros o los huecos que va a dejar la calcificación dentro de la membrana de Bowman. En la tipo 2 es la que se ha reconocido como el arco propiamente dicho. Entonces, aquí importante, no vamos a encontrar la zona lúcida que habíamos o que encontramos en la tipo 1 entre las calcificaciones como tal, y el limbo, aquí no la vamos a encontrar. Vamos a encontrar unos depósitos blanquecinos punteados, depósitos blanquecinos en forma de agujas, y otra característica importante, pues como ya lo dije, no hay separación en el limbo como tal. Entonces, tipo 1, vamos a ver una separación, y en el tipo 2 no vamos a encontrar una separación entre la degeneración y el limbo. No sé si hayan preguntas hasta el momento, profe, o algún comentario para el arco de Bock. No, no, yo creo que ahí está claro, ¿no? Son depósitos degenerativos diferentes. El arco senil son degeneraciones lipídicas y esta más es una degeneración de calcio, ¿no? De depósitos de De calcio, calcificación. eh, que puede ser, como tú decías, puede ser la manifestación inicial de una queratopatía en banda, pero muchas veces es algo benigno que realmente tampoco requiere tratamiento, sino solamente como seguimiento. Perdonen que no mucho, pero es que me estoy quedando sin voz. Tranquilo, profe. Bueno, en la siguiente parte de los depósitos de hierro, traigo esta imagen de microscopía electrónica en donde la fisiopatología como tal es la acumulación de hemosiderina principalmente a través de la ferritina en los lisosomas de las células basales epiteliales. Entonces vamos a encontrar ese ya entre pues la parte más basal del epitelio como tal, la acumulación de los depósitos de hierro. Hay diferentes depósitos en la córnea. Acá solamente nos vamos a enfocar en los depósitos de hierro. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque los depósitos de hierro pueden presentarse alrededor de cualquier irregularidad corneal, sobre todo en las lesiones que sean elevadas. Entonces, cualquier lesión que pueda ser elevada o que tenga una alteración en la morfología de la córnea puede llegar a presentar depósito de hierro como tal, como degradación. Hay varias teorías, hay como 4 o 5 teorías como degradación ya sea de células o degradación propiamente del estroma. Entonces, teorías que se pueden... Ya que mencionas eso, hagámosle una pregunta a María Adelaida, por ejemplo. ¿Qué patologías se te ocurren ahorita con esa foto, si quieres devolverte? ¿Qué patologías pueden cursar con eso? Doctor, Una por ejemplo, el terigio. El terigio es una, sí, porque puede producir irregularidades. Otra, Me acuerdo de el queratocono también. exactamente. En el queratocono es muy común, sobre todo en el punto como de mayor elevación, perdón, de la queratometría mayor, tiende a acumularse esos depósitos también de hierro a nivel del estroma anterior. Entonces, sí, realmente cualquier irregularidad de la córnea puede llevar a eso. Listo, Dale, profe. Luis. Entonces, hay diferentes teorías se han postulado en cuanto a cómo llega el hierro a la córnea. Entonces, uno es a través de la lágrima, la otra es a través del humor acuoso, la otra es una ruptura propiamente celular, pues sí, de los queratocitos, la, eh, la otra es degradación sanguínea y la otra es a través del plasma sanguíneo. Ninguna teoría se ha comprobado, todas son especulaciones de cómo podría llegar el hierro, pues principalmente a la córnea para que después sea acumulada. Entonces, como hay diferentes patologías que me pueden llevar a la presencia o a la presentación de una línea de hierro. Entonces tenemos más adelante, algunos los vamos a desglosar, que es entre el tercio inferior y los 2 tercios superiores, vamos a encontrar la línea de Hudson-Stanley. Esto es pues benigno y se presenta en pacientes ya adultos. Como lo decía María Elaida, tenemos la línea de Fleischer que se presenta en el queratocono. En la base del queratocono vamos a tener la línea de hierro. Vamos a tener también como se llama Adelaida, en el terigio se llama la línea de Stoker. Esta línea de Stoker se va a presentar en la parte anterior o en la cabeza del terigio. Tenemos también la línea esta es la de Ferri. Esta línea de Ferri, pues en cirugías de ampollas filtrantes también se van a presentar en el borde anterior de esa ampolla filtrante. Está en la generación de nodulares de Salman,
también en la base de esa elevación como tal, vamos a presentar o se puede presentar también el anillo de hierro. En cicatrices corneales también vamos a presentar en su base, vamos a presentar o se va a presentar en la gran proporción también esta línea de hierro. Importante también que en muchas cirugías refractivas se pueden encontrar estos depósitos de hierro. En las queratoplastias se pueden encontrar, en la parte interna de las suturas se pueden encontrar, en las queratotomías radiales también en la parte central de la córnea, entre los 3 o 4 milímetros, se pueden encontrar dependiendo de la dirección de las queratotomías. Y también, como ya lo había comentado, en cicatrices, no como tanto elevadas como en la anterior, sino que sean cicatrices irregulares, se pueden también presentar. Entonces, tener en cuenta que es un mosaico de alteraciones corneales en donde vamos a encontrarlas como tal. Entonces, línea de Hudson, esto me llamó la atención, profe, que solamente sea entre los 2 y los 70 años, es como la mayor incidencia, pero claramente después de los 40 se presentan más, se presentan también en niños, pero lo que me llamó la atención fue que después de los 70 años la prevalencia comienza a disminuir y no se sabe por qué. Entonces se presenta entre el tercio inferior de la córnea y los 2 tercios superiores, entonces tener en cuenta que es una línea completa en la parte inferior de la córnea, principalmente también hacia la parte más nasal que hacia la parte temporal. Como tips, todas las depósitos de hierro principalmente se van a ver es con la luz azul cobalto. Y en esta foto como está en la libre de rojo. Entonces la recomendación o el tip es que antes de poner la fluoresceína, pues nosotros veamos a través de la luz azul cobalto, pues estas lesiones, porque ya después de la fluoresceína va a ser más complicado verlo. La ampolla, la línea de Ferri, la ampolla filtrante, anterior a la ampolla, más o menos puede tener un diámetro de 0.5 milímetros, pero tiene una longitud de 2 o 4 milímetros como tal, y aquí la vamos a encontrar. Entonces, no es esta alteración, sino esta que está señalando las flechas. Importante, para que se produzca una línea de Ferri, deben haber 2 características de la ampolla filtrante. Una, o principal una es que esta ampolla sea elevada. Si tenemos una ampolla plana, la probabilidad de que se obtenga o que se produzca una línea de hierro es baja. Si yo tengo una elevación de esta ampolla, me va a llevar a la formación de la línea de Ferri, más o menos como en un 70 o un 80%. Tenemos la línea de Stoker. La línea de Stoker es la que se va a presentar en el borde anterior o en la cabeza del pterigio. Aquí es importante que a veces, o podría salir la pregunta es, ¿esta línea de Stoker qué me indica? ¿Esta línea de Stoker me indica que el pterigio está creciendo o esta línea de Stoker me indica que el pterigio está estable? Esta línea de Stoker nos indica que el pterigio está estable, no está en fase de crecimiento, sino que ya es un pterigio estable. De cierta manera uno podría pensar que hasta ahí va a crecer como tal el pterigio. La línea o el anillo de Fleischer, este es el que se produce en la base del queratocono. Entonces aquí vamos a encontrar la línea completo o el círculo completo dando, rodeando la base del queratocono. Tenerlo como también en cuenta. Y como ya lo habíamos comentado, está presente en cualquier irregularidad corneal que tengamos. Entonces, ¿qué es importante acá? Así como nosotros vimos en el arco senil o en el emprentoxón anterior, o también como vimos en el arco limbar de Vogt, estos depósitos de hierro se van a acumular en ciertas partes de la córnea. Entonces, principalmente se van a acumular en el epitelio. En el epitelio vamos a tener, como lo mostré en la primera diapositiva con la microscopía electrónica, en la línea de Ferri, en el anillo línea de Fleischer, en la línea de Hudson y también en la línea de Stoker, así como las que se van a presentar secundarias a cirugías refractivas. Sin embargo, en el estroma también podemos encontrar acumulación o depósitos de hierro, sobre todo cuando tenemos los ifemas y tenemos una tinción de sangre, o también en la siderosis. Una que nosotros, que el profe de libros no lo refieren, es los cuerpos extraños, que siempre nosotros vemos que hay un cuerpo extraño y vamos a tener un halo como tal ahí también de hierro, y estos se van a acumular principalmente en el estroma. Y ya por último, vamos a pasar ya a la piel de cocodrilo. Entonces, esta es una
es una degeneración que puede afectar tanto la membrana de Bowman como la membrana de Essemer. Pero que aquí que es importante, que no es propiamente un depósito de alguna sustancia sobre esas estructuras, sino es una, de cierta manera, una invaginación o una extensión, más que todo es una extensión del estroma, tanto anterior como posterior, en la membrana de Bowman o en la membrana de Essemer. Entonces, yo puedo tener una extensión del estroma en la córnea anterior perdón, del estroma anterior o del estroma posterior, como lo han clasificado, ya sea en córnea anterior o córnea posterior. Entonces, cuando yo tengo una infiltración o una extensión en la córnea anterior, voy a pensar, es la edad, porque es una degeneración senil también, o es por queratocono con uso de lentes rígidos, o es por trauma, o es por una queratopatía en banda, o es una hipotonía o una megalocornea ligada al cromosoma X. Entonces, cuando yo voy a encontrar en la lámpara de hendidura que está comprometiéndome la parte anterior de la córnea y que va a tener las características que más adelante vamos a decir, voy a pensar en que, mejor dicho, voy a pensar en otras causas, no solamente la edad. Si yo voy a tener un compromiso netamente posterior, voy a pensar que ya simplemente es la edad. ¿Listo? Como ya le decía, pliegues de estroma, membrana de Bowman y membrana de Semen. Hay una degeneración en mosaico, principalmente opacidades poligonales grises a blancas y hay una característica que son el hielo agrietado. Y hay unas zonas centrales transparentes que son estas. Entonces, aquí es importante tener que en la degeneración o en esta piel de cocodrilo hay una bilateralidad y también hay un compromiso central. A veces esto lo puede confundir con la distrofia de Francois, que es muy parecida, por lo que también hay bilateral, aquí también también es bilateral y las distrofias también pues principalmente son centrales, aquí también esas degeneraciones van a ser centrales. Entonces tener en cuenta que va a haber una parte en donde va a ser lúcido como tal. No sé, profe, comentarios o preguntas hasta el momento. Pero Pues, yo tengo una pregunta. dime. Es que no sé, no me queda claro ese concepto como de extensión del estroma a las membranas. O sea, Ya te lo voy a explicar en la última diapositiva. bueno, ok, Ya gracias. te lo voy a explicar. ¿Alguien más? Listo. Entonces, ya vimos las 4 principales, o las 4 que teníamos en mente de revisar el día de hoy. Lo último para recordar y también para contestar la pregunta de Mari. Entonces, ahí es bueno tener en cuenta en qué parte de la córnea están implicadas estos depósitos o estas degeneraciones corneales. Pues el arco senil, como ya lo dije, principalmente son depósitos de lípidos que van a iniciar en la membrana SM, con posterior compromiso de la membrana de Bowman. De cierta manera, y como pintábamos el reloj, o como estaba el reloj de arena, estos depósitos van a ir en esta dirección más o menos, en esta dirección más o menos, y se van a unir de cierta manera con los depósitos de la otra parte contralateral de la córnea. Entonces, arco senil, depósitos de lípidos menores de 40 años, no solamente pensar que es un arco por la edad, sino que puede haber alguna alteración en el metabolismo de los lípidos, factor de riesgo cardiovascular y pues mandarlo a quien lo tengamos que remitir. En el arco limbar de Bock, entonces, vamos a encontrar una atrofia sectorial o unas trófilas basales del epitelio y vamos a encontrar calcificaciones en la membrana de Bowman. ¿Listo? Importante que hay dos tipos, tipo 1, tipo 2, que la tipo 1 puede ser inicios tempranos de la queratopatía en banda y que en esto vamos a encontrar que en la tipo 2 es la propiamente dicha el arco limbar de Bock porque no va a haber espacios como si lo hay en la 1 y aquí no va a haber un espacio también entre el borde más posterior del arco limbar con el limbo propiamente dicho. Entonces, también tener en cuenta. Los depósitos de hierro, entonces, principalmente en la parte basal, en las células basales epiteliales, la acumulación en los lisosomas de hemosiderina, pues a través de la transferrina en los lisosomas de estas células epiteliales basales, pero también la vamos a encontrar en el estroma, listo, en la siderosis, también en la tinción de sangre. Y por último, vamos a encontrarlo en la piel de cocodrilo, que principalmente va a estar o en la membrana de Bowman o en la membrana de Semen. Es que no la puse, hay una microscopía, Mari, en donde en el tercio anterior de la córnea, este colágeno está entrecruzado.
En el tercio posterior o en las 2 tercios posteriores no va a estar tejido de cierta manera. Acá lo que se propone es que hay una alteración en la capa, en la lámina basal de la membrana de Bowman y hay mejor dicho, y este estroma ingresa. O sea, hay como sí, sería una Como una invasión, por decirlo así. invasión de cierta manera, exactamente. Ok. Hay una invasión estromal anterior hacia la membrana de Bowman y hay una invasión posterior hacia la membrana de Ehrlich. ¿Listo? Es como principalmente eso. Ay, sino que no traje la foto. Y pues tener esa gráfica en mente y eso sería todo. Gracias, Brian. Bueno, muy bien. Sí, la idea de las charlas de córnea de los miércoles es pues revisar varios temas. Entonces empezamos la vez pasada con Juliana con la degeneración nodular de Salzman.